Saludamos nuevamente a nuestra audiencia, saludo a nuestros seguidores, a nuestros queridos amigos que nos escriben en YouTube. Mi nombre es Cecilia Marra, de Yo Soy Digital Chile. Estamos con Trinidad Siles, Gabriela Osis y Liliana Mazouro en una nueva semana con nuevos capítulos muy interesantes. Y quiero saludar a Gabriela de la Rubia, que es una amiga argentina. Ella está dedicada a un centro de jubilación donde ella está 100% dedicada a las personas mayores. Y ella se entusiasma y sus ojitos se le llenan de lágrimas cuando lo dice, así que le mando un tremendo abrazo. A Elda Mauricio, que siempre nos colabora con sus comentarios y que increíble la mirada que tiene. Así que yo los invito a ustedes a que vayan a YouTube a leer los comentarios de Elda Mauricio en cada capítulo. Es muy diferente. De María Isabel Mejías, muchas gracias por sus comentarios. Adultos Mejores, a Diana Alquicira. Ella en México se dedica a darle toda su profesión y su cariño a todas las personas mayores de México, a ciertas ciudades que las vamos a nombrar más adelante porque no me recuerdo ahora. Un abrazo tremendo, una niña joven dedicada a las personas mayores. A Gloria Díaz, que nos ha hecho su comentario en WhatsApp. Gracias, Gloria, porque sabemos que te gusta mucho la lectura, y a Gloria Elena, que son nuevas auditoras a nuestro canal, y a Senior Coach de España, a Sonia, también una persona dedicada a las personas mayores. Así que un tremendo abrazo, y damos inicio a esta semana con un nuevo cuento. Le doy la palabra a Trini. Buenos días a todos, bienvenidos, y un abrazo a todas las amigas del canal. Sí, hoy día vuelvo a casa porque vuelvo a traerles un cuento de Gabriel García Márquez, que conforma uno de los tantos de el libro Los funerales de Mamá Grande, de la Mamá Grande, publicado en 1962. Se trata de la viuda de Montiel. Cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda. Era el mismo don Chepe Montiel de los domingos oyendo misa de 8, solo que en lugar de una fusta tenía un crucifijo entre las manos. Increíble fue que José Montiel hubiera muerto de muerte natural, mientras todo el mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda en una emboscada. José Montiel murió en su hamaca, a consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido. Pero su esposa esperaba también que todo el pueblo asistiera al entierro, que la casa fuera pequeña para recibir tantas flores. Sin embargo, solo asistieron sus copartidarios y las congregaciones religiosas, y no se recibieron más coronas que la de la administración municipal. De sus hijos, ninguno prometía regresar. A los 62 años, mientras la viuda lloraba contra la almohada en que recostó la cabeza el hombre que la había hecho feliz, la viuda de Montiel conoció por primera vez el sabor del resentimiento. Aquella mujer frágil, lacerada por la superstición, casada a los 20 años por voluntad de sus padres, con el único pretendiente, no había estado nunca en contacto directo con la realidad. Entre los innumerables secretos que José Montiel se había llevado a la tumba, fue la de la caja fuerte. 2 agentes de la policía dispararon sus fusiles contra la cerradura, pero no hubo caso. Habían tenido que dinamitar la caja fuerte. La viuda de Montiel lanzó un suspiro. Ella se sentía perdida, navegando sin rumbo en la desordenada y fabulosa hacienda de don José Montiel. El señor Carmichael, antiguo diligente y servidor de la familia, se había encargado de la administración. Ella puso lazos fúnebres en los retratos del muerto que colgaban de las paredes. Carmichael, mientras tanto, entraba a la casa con el paraguas abierto. Él era un negro viejo, de piel lustrosa, vestido de blanco y con pequeñas aberturas hechas a la navaja en los zapatos para aliviar los callos. Tantas desgracias, y además invierno. Parece que no va a escampar nunca, decía ella. Y seguía sollozando. El mundo está mal hecho.
Así, mientras la viuda de Montiel se consumía en la desesperación, el señor Carmichael trataba de impedir el naufragio. Las cosas no marchaban bien. Libre de la amenaza de José Montiel, que monopolizaba el comercio local por el terror, el pueblo tomaba sus represalias. José Montiel pagaba 6 años de asesinatos y tropelías. Nadie en la historia del país se había enriquecido tanto en tan poco tiempo. Prometió en voz alta regalar al templo un San José de tamaño natural si se ganaba la lotería. Y 2 semanas después se ganó 6 fracciones y cumplió su promesa. Llegó un nuevo alcalde. José Montiel empezó a ser su informador confidencial. Discriminó a los adversarios políticos, en ricos y pobres. A los pobres los acribilló la policía en la plaza pública. A los ricos les dieron un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo. Planificando la masacre, José Montiel se encerraba días enteros con el alcalde en su oficina sofocante. Ese hombre es un criminal, le decía él. Su negocio no era la muerte de los pobres, sino la expulsión de los ricos. José Montiel les compraba sus tierras y ganados por un precio que él mismo se encargaba de fijar. A ese ritmo, en menos de un año, estaba liquidada la oposición y José Montiel era el hombre más rico y poderoso del pueblo. José Montiel había mandado a sus hijos para París y había conseguido para su hijo un puesto consular en Alemania y se dedicó entonces a consolidar su imperio. Después de que se cumplió el primer aniversario de su muerte, la viuda no oyó crujir la escalera, sino bajo el peso de la mala noticia. Otra vez los bandoleros. La viuda de Montiel solo se alimentaba de su resentimiento. Aún estás caliente en tu tumba, le decía ella, y ya todo el mundo nos volteó la espalda. Nadie volvió a la casa. El señor Carmichael, que nunca entró a casa con el paraguas cerrado, era el único. Al hijo de don José, Carmichael le había sugerido que viniera a ponerse al frente de los negocios, pero el hijo no se atrevía a regresar por temor de que le dieran un tiro. El señor Carmichael entró a confesarle a la viuda que se estaba quedando en la ruina. El único contacto que ella tenía con el mundo eran las cartas que escribía a sus hijas a cada fin de mes. Sus hijas se turnaban para contestarle. Tampoco ellas querían volver. Esto es la civilización, decían. Allá, en cambio, no es un buen medio para nosotras. Es imposible vivir en un país tan salvaje, donde asesinan a la gente por cuestiones políticas. Ella estaba pegada a su rosario. Luego empezó a rezar, pero al segundo misterio cambió el rosario a la mano izquierda, pues no sentía las cuentas a través del espantarapo. Luego se quedó dormida con la cabeza doblada en el pecho. La mano con el rosario rodó por su costado y entonces vio a la mamá grande en el patio con una sábana blanca y un peine en el regazo. ¿Cuándo me voy a morir?, le pregunta. La mamá grande levantó la cabeza. Cuando te empieza el cansancio del brazo. Este es el cuento, quizás es el cansancio del brazo por sostener el rosario. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero en verdad es este el cuento y alude justamente a mamá grande. Y este es un personaje muy típico en la literatura de García Márquez, porque se trataba de un ser divino, un ser además con muchos poderes en ese tiempo, y sus personajes la buscan mucho en momentos desesperados, ¿no? Ella no tenía ningún derecho legal en el pueblo, en Macondo, pero sin embargo sí tenía, o era más bien la dueña de todo, tenía mucha fortaleza en los bienes naturales, espirituales y bueno, y con los que uno se podía encontrar. Entonces, por eso es que la viuda acude a ella.
Esto nos hace pensar mucho también en las supersticiones populares, ¿no? Recurren a una mujer que de alguna manera los protege, ¿no? Podría haber sido la Virgen María. Bueno, este cuento que da a conocer una de las tantas vetas que tiene García Márquez, bueno, nos hace ver la capacidad que tiene García Márquez para describir los sentimientos de estas personas que estaban tan alejadas del mundo terrestre, de la realidad que vivimos todos. Una mujer que estaba protegida del mal por este marido, del que no sabía además que cometía esa cantidad de atropellos sobre el pueblo, e incluso era capaz de cambiar el sistema político del pueblo, porque se había comprado al alcalde y junto a él, bueno, cometían incluso más abusos. Es un cuento precioso en el que vamos de la mano de esta viuda sintiendo la pena, pero también ese acercamiento a la realidad que no logra llegar a fondo, porque no lo toca, porque finalmente simplemente es la soledad la que la mata. Pero el lector se queda con un sabor agrio porque no alcanza a conocer las razones de por qué las cosas han llegado hasta ese punto. Entiende que sus hijos no quieran vivir en un lugar donde hay tanta violencia, pero no entiende que el causante de esa violencia ha sido su propio marido, con quien dormía al lado de ella, al lado, ¿no? Y incluso ella todavía lo rememora no solo con amor, a pesar de que se casó a la fuerza, sino porque le tenía una confianza total en que él era un ser maravilloso. Y era un ser espantoso, ¿no? Un mafioso. Me encanta este cuento, porque a pesar de todo tiene mucha vigencia. ¿Cuántas mujeres aún no saben las actividades que realizan los maridos, ¿no? O las parejas? Pero se sienten garantizadas a que la cosa va a funcionar sin indagar un poco más allá. No, no podemos vivir así. Tenemos que estar con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Porque de eso se trata. Una pareja está construida entre dos equilibrios. Muy bien, con este comentario le abro la palabra a Gabriela y bueno, vuelvo enseguida yo. Gracias, Trini. Quisiera hacer este análisis como de otra perspectiva. Y el análisis quiero que lo hagan los lectores. Quiero que busquen, la propuesta es que busquen en la realidad de Chile, de Latinoamérica, del mundo. Y que también puedan ver en el pasado, en lo que estamos viviendo hoy día, cuántas de las cosas que aparecen en este cuento son. Y eso nos da como la tremenda sabiduría, la tremenda genialidad del autor, junto con una versión bien sombría del ser humano. ¿Cuántos José Montiel hay hoy día? ¿Cuántas personas haciendo su fortuna al alero del poder? ¿Cuántas personas oprimiendo a los que están cerca de ellos? ¿Cuántas personas están hoy día o han estado aniquilando a sus enemigos? ¿Cuántos han estado haciendo alianzas espurias con los representantes del poder constituido? ¿Cuántas fortunas han hecho a costa del exilio de quienes se oponen? ¿Cuántos enriquecimientos, cuántas consolidaciones de imperio han ido a través de la fijación de precios, a través de las colusiones, que es la ley de los monopolios? No podemos decir que nada de eso es pasado, lamentablemente. También es parte de nuestro mundo. ¿Cuántos señores que están cambiando el crucifijo los domingos por aquellos instrumentos que han estado utilizando durante la semana? En este caso era la fusta, pero en otros casos sí, son otros instrumentos menos sutiles, con una alianza, con un
apiamiento de la vida a través de la práctica religiosa mal llevada. ¿Cuántas mujeres ciegas, relegadas a la cocina, como en algún minuto le dice el protagonista, a la señora que no se meta, su lugar está en la cocina? ¿Cuántas mujeres haciéndose las tontas? O siendo realmente enseguecidas por ellas mismas, o por los maridos, o por el sistema. ¿Cuánta superstición rodeando todo esto también? Este paraguas que no se puede abrir. ¿Ah? En fin, más allá de lo que quisiéramos, pero todo esto también es parte de nuestro mundo. Cabe también una palabra a estos hijos indiferentes, descariñados, descuidados. Entonces, yo no les voy a dar ningún análisis acabado. Es simplemente un llamado a que lo busque cada uno y lo va a encontrar, lamentablemente. Y a veces acerca de lo que uno quiere. Bien, esto es lo que quisiera decir hoy día. Le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Muy oportuno y muy desafiante, ¿no? El planteo que nos propones. Y siguiendo en esa línea, en esta parte me voy a referir al García Márquez, observador de la realidad. Recordemos que él inició una carrera de Derecho que abandonó porque su gran pasión era el periodismo, ¿no? Y todo estuvo signado, sus decisiones, por vivencias, porque así como Gaby nos dice, miremos hoy la corrupción, la dictadura, la imposición, la hipocresía, pensaba yo, a García Márquez le tocaron varios hechos importantes, por ejemplo el Bogotazo, que se da siendo él muy joven, que fue justamente un gran desorden, una gran violencia que se desató en Colombia a partir del asesinato de un líder del Partido Liberal, ¿no? Esto es como que va, según, yo tengo la suerte de tener el libro del único biógrafo que autorizó García Márquez, que se llama Gerald Martin, que nunca lo terminé de leer completo, pues son miles de hojas. Con datos y datos y datos. Pero él ahí, este biógrafo va poniendo el ojo, la lupa, y nos cuenta cómo iban impactando estos hechos. En su país, él debió exiliarse, porque cuando publica Relato de un náufrago, estaba García Pinilla, que era Rojas Pinilla, perdón, un dictador de Colombia. Relato del náufrago es una historia que originalmente se provoca porque en un barco de la propia Armada colombiana llevaban contrabando mal estivado, sobrecargado el barco, entonces en una tormenta se desata la carga y arroja al mar a una cantidad de marineros, de los cuales solo se salva uno, que es recibido con honores y puesto como héroe, porque en realidad nadie se menciona, lógicamente, el contrabando, ¿no? Desde el gobierno, pero dicen que no, que hubo una tremenda tormenta y que él se salvó y demás. Y el que revela, en el diario que estaba trabajando a través de una entrevista, la verdad es García Márquez. Esto le vale el exilio. Vemos ahí como ya por segunda vez el poder ya más de cerca lo toca. Y en Venezuela, estando él en Venezuela también, estaba como dictador Marcos Pérez Jiménez, que fue derrocado también por un golpe cívico-militar. O sea que su biógrafo dice que todos estos situaciones de violencia, de imposición del poder por la fuerza, van atravesando, van permeando la sensibilidad de García Márquez. Y que es muy posible que en este marco surja justamente el libro que a nosotros nos convoca hoy a través del cuento, que es Los funerales de la Mama Grande. Porque si miramos los escritos, los cuentos de García Márquez,
en todo este libro vamos a encontrar muchas referencias al poder, a la violencia, al sometimiento, a la explotación del pueblo, y si bien está atravesado por realismo mágico, no es en la proporción que lo vamos a encontrar en otras producciones posteriores. Entonces quería tomarme de las palabras de Gaby para ubicarnos en la violencia que sufrió él en ese momento y cómo lo fue marcando. Bueno, ya para esta parte me parece que fue suficiente. Le doy la palabra a Ceci y después continúo. Gracias, Liliana. Gracias, Trini, Gaby. Yo me hice un esquema porque he aprendido ya con todos los talleres que estamos haciendo, los capítulos. Me hice un esquema de temas, personajes, lugares, espacio, narración. Le voy a contar a los auditores cómo lo hice yo. Por ejemplo, el tema en este cuento es la muerte, la corrupción y la violencia y la ingenuidad de las personas. Bueno, la muerte, toda la historia se trata de la muerte de José Montiel, y el libro es, o sea, el cuento es importante frente a eso. El alcalde decide dinamitar la caja fuerte antes de intentar otro método. La verdad es que ellos conocían solamente la violencia, no había otra forma, no se les ocurrió. Después ella ve a su esposo como un santo moderno. La verdad que ella no, después de haber conocido solamente a su marido, no conocía a nadie más y lo tenía en un altar bastante alto. El pueblo nunca comprende que comprende a la viuda y la tildan de loca. Y yo creo que ella estuvo en una depresión muy grande porque en el cuento ella llamó a la muerte varias veces, por lo menos 2 veces. Después, en los personajes centrales está José Montiel, la viuda, José Carmichael y los hijos. El autor acá, curiosamente, no le da nombre a la viuda, siempre habla la viuda de José Montiel. Y también anoté que ella, bueno, que la viuda sonreía solamente cuando leía la carta de las hijas, no del hijo, curiosamente. Después, bueno, el cuento termina más de un año después de la muerte de José Montiel, la narración, tiempo pasado, los símbolos, la lluvia. La lluvia acá yo anoté depresión, tristeza de la viuda, que eso lo narran como una historia general. Los quesos y la leche me da la impresión de que como que representaba al pueblo que se estaba pudriendo, que estaban vandalizando todo después de la muerte de José Montiel. Después las figuras, acá hablan de alusiones bíblicas en una parte donde dice que la viuda menciona la creación del mundo, que Dios no hubiera descansado el domingo, lo hubiera hecho mejor. Esas fueron las cosas que noté como un esquema para que nos ha enseñado un poco la Biblia acá a analizar los cuentos. En esta obra la mujer no es un papel muy fuerte, la viuda depende de su esposo y no puede sobrevivir sin él, curiosamente. Bueno, me acuerdo que a mi abuelita le pasó eso cuando se me murió mi abuelo. Ella no sabía hacer cheque, no sabía pagar las cuentas, no sabía hacer absolutamente nada. Era una época bien especial. Después, la viuda representa la inocencia y la soledad. Claro, la inocencia porque ella se casó con el primer hombre y sobre todo lo visitaba a 10 metros, no tenía contacto mayor con su futuro esposo. Y la soledad. La verdad que parece que vivió en soledad desde que se casó con este señor porque no estaba como alejada de la realidad. Eso dice el autor. Y lo que él representa es la corrupción y el maltratamiento de la autoridad. Él cuando era pobre estaba con unas charlas que nunca se ponía zapatos y cuando llegó el alcalde, él vio una oportunidad de ser rico. Seguramente de tanto ver todo lo que pasaba, se puso zapatos, compró hizo el monumento porque se ganó el premio y vio una oportunidad de ser rico con el alcalde. Obviamente no midió las consecuencias. Y lo contrapuesto es que él tenía siempre una fusta en sus manos, pero murió con un crucifijo. Pero eso se lo puso ella, claramente. Pero yo creo que él no lo habría aceptado. Pero es una contraposición. Y después hablan de que el cuerpo de Montiel fue vestido de blanco, también, contrapuesto a lo que él era, totalmente. Eso es lo que tengo para comentar, chicas. La verdad que es un cuento súper entretenido y al final, no sé si la mamá grande, yo la sentí como que la muerte le venía a decir, ella te vas a morir.
eso es lo que sentí yo, y ella tenía también una especie de fascinación de comerse las uñas. No sé si al comerse las uñas y vendárselas, a lo mejor tenía, pienso yo, diabetes, y se iba a morir por algo así. La verdad que deja harto la imaginación, así que ahora le doy la palabra a la Trini. Me encantó el cuento para conversarlo. Adelante, Trini. Sí, bueno, tu análisis es muy interesante porque das cuenta además del aspecto formal y de contenido. A veces es interesante estructurar un poco un cuento o una novela de esta forma porque nos ayuda a entender y acercarnos de una forma más ordenada. A mí siempre me interesa un poco más el contenido, pero en este caso la forma. A eso voy, al estilo que ocupa el escritor para acercarnos a este cuento. Revela con una riqueza de vocabulario, de metáforas, de imágenes, de recursos estilísticos, comparaciones, en fin, una serie de recursos que le permiten enriquecernos mejor la atmósfera. Evidentemente nos hace mucho más rica la lectura del contenido. Y tal como tú lo mencionaste, Cecilia, y creo que es interesantísimo destacar el hecho de que sea la viuda de Montiel, la señora de este ricachón, la señora de este malvado. Ella no tenía identidad propia y efectivamente ella era simplemente una figura decorativa. ¡Qué terrible! Y ella aceptaba esa condición con una dignidad, incluso con orgullo. Ni siquiera su pérdida le hace ver la realidad en la que ella vive. Ella vive ausente, ella vive vacía, porque tampoco tienen el cariño de sus hijos cercanos, simplemente unas cartas. Efectivamente, ellos han criado a esos hijos para que sientan la indiferencia de vivir fuera y ausentarse de lo que a ellos les tocaba vivir. Vivir en forma artificial, pero a costa además de de las otras personas abusadas, cosa que ellos no lo perciben. Eso en cuanto al contenido, ¿no? Va dando cuenta además de el orden social de la vida que se llevaba en los pueblos y en nuestras sociedades, ¿no? Con ese machismo imperante y supersticioso también, apegado a la religión, ¿no? Sin descubrir su camino propio. Hay una serie de secretos que los va mostrando a través de simbologías y esa capacidad que tiene de rescatar los símbolos y los significados de su región, bueno, es lo que lo ayudó a él finalmente a tener esta genialidad de ficción, pero también una postura política. Y creo que allí es necesario también analizar lo que planteaba Vivi. Si bien él fue un crítico fiero al sistema político imperante y además cuestionó la corrupción, cosa que me parecía muy necesario. Bueno, él también tiene mucho que criticársele. ¿En qué sentido? ¿En qué él apoyó un régimen como el cubano? Y fue íntimo amigo de Fidel Castro, aprovechando incluso vacaciones en en los paraísos tropicales de Fidel. Y no lo cuestionó. Esto muchos se lo echan en cara y yo creo que además es necesario hacerlo, ¿no? Eso no quita que haya sido merecedor del Premio Nobel de Literatura. Por supuesto que sí, porque haber abierto esta vertiente de lo real maravilloso y haberle entregado al mundo y en gran parte a Europa ese testimonio de lo que fue y es América Latina a los europeos es grandioso. Yo la verdad que le levanto un monumento gigantesco a este hombre que embelleció la literatura, incluso con su nombre, porque su verdadero nombre era José de la Concordia García Márquez. Y nació muchos años, y nació en 1927 en Aracataca, en ese pueblo, en Macondo, de donde él extrajo esa cantidad de historias que le contaba su abuelo desde muy niñito. Muy bien, Gabriela, yo con esto termino mi interpretación y ahora sí me gustaría escucharte, a ver si esta vez lo interpretas tú. Mira, yo quisiera
darle otra vuelta de tuerca a esto, y es lo siguiente. Nosotros, como Yo Soy Digital Chile, estamos dirigidos a un grupo objetivo adulto. Entonces, las personas que hoy día tienen sobre 55 años, alrededor de esa edad, pertenecen a una generación especial que son los baby boomers, ¿ya? Ahora, nosotros tuvimos como el privilegio, voy a decir, de que mientras nos desarrollábamos, mientras crecíamos, mientras estudiábamos, mientras éramos jóvenes, estuvo este movimiento que fue el boom latinoamericano. Y aquí le pido un poco de licencia a Trini y a Viviana, que son las expertas en literatura, pero yo quiero analizarlo desde la vivencia de una persona baby boomer común y corriente. Y este cuento me ha permitido reflexionar sobre qué significó este boom en nuestras vidas. Este boom fue como este gran movimiento de la literatura latinoamericana, como decía Trini, que se muestra al mundo con numerosos escritores como enormes, que son maravillosos, como Vargas Llosa, como Julio Cortázar. Quiero también destacar, hay muchos otros, y quiero también destacar a José Donoso, que es un escritor chileno, y nosotros íbamos leyendo a estos escritores del boom mientras estudiábamos, mientras crecíamos, y de pronto todos ellos de repente era tan importante leerlos a ellos como leer los libros de texto que teníamos que leer en ese minuto, que nos transmitían el conocimiento y que teníamos que estudiar y de los cuales teníamos que dar prueba. Entonces también teníamos que estar leyendo paralelo esta otra literatura maravillosa que pensándolo generacionalmente como que nos enriqueció la mirada, que es lo que hemos dicho hoy día que surge en este cuento, que nos mostraron una belleza, una grandeza y miseria y a la vez belleza del mundo, y nos dieron mucho espesor intelectual, espesor en nuestra sensibilidad, y es una influencia en nuestra formación que es necesario reconocer y que forma parte, sin que nos demos cuenta, probablemente de nuestra identidad, y nos acerca a los temas del mundo, porque describiendo la aldea, describiendo el pequeño pueblo, nos hablaron de temas universales. Así que muchas gracias a los escritores del boom. Eso, y con esto le doy como siempre la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Sí, es cierto, fueron alimento, ¿no? Y nutrientes, nos hicieron pensar muchísimo. Hay tanto por decir en este tema, pero yo voy a retomar un punto, ya que somos un panel de mujeres, que es el rol de la mujer en la literatura de García Márquez. Porque aparecen mujeres como puede ser la mama grande, una matriarca, voluminosa en cuerpo, espíritu, ideas, dominación, ¿no? Que todo está muy vinculado a los cuentos que le transmitía su abuela Mina en Aracataca, su pueblo natal, en aquella famosa casa, ¿no? Donde se supone que mucho de todo eso fue lo que se recoge después en 100 años de soledad. Y la contracara de su abuelo, un señor serio, adusto, y que según dicen los biógrafos, él terminó pareciéndose o asumiendo más rasgos de su abuela, por lo que ésta significaba como ilusión y como fantasía, ¿no? Y el peso, por ejemplo, de su madre, que él lo relata en Vivir para contarlo, que es justamente cuando él vuelve con su mamá a la casa natal a ponerla en venta, es que él decide definitivamente escribir, y escribir con esa pasión que generó ese realismo mágico que nos conmueve hasta el día de hoy, ¿no? Pero así como hay, yo recordaba también la Cándida Heréndira y su abuela desarmada en términos de mujeres, pero si vamos, por ejemplo, al cuento que nos convoca hoy, la viuda de Montiel es una de las tantas mujeres anónimas,
anónima no en el sentido que no tiene un nombre, porque sí, no tiene un nombre también, nombre de pila, ¿no? En el cuento, lo cual también es muy significativo. Es como un apéndice de su marido, como decía Trini, la señora D. Pero esta señora, a la muerte, que era una tremenda ingenua, porque yo quiero pensarla desde ahí, ¿no? Que nunca entendió lo que realmente pasaba, a la muerte de su marido, empieza como a darse cuenta de muchas cosas, y a mí me llamó la atención, en términos de esto, las alusiones al tiempo, ¿no? Que no son tan comunes, si estamos hablando de realismo mágico, es como que todo no tiene límites, ni el tiempo ni el espacio. En cambio acá sabemos que es una señora de 62 años, que se casó a los 20 años con el pretendiente que pudo estar a menos de 10 metros de distancia, o sea, los números no son, que a José Montiel le llevó más o menos 5 años construir su imperio, y que en el 6º se murió, ¿no? Se podría hasta hacer una cercana vinculación al planteo que hace respecto a la construcción del mundo, que decía, a la creación del mundo, que decía Ceci, cuando dice, en vez de descansar en el último día, Dios debió reordenar o terminar de arreglar las cosas que dejó mal hechas. O sea, todo un cuestionamiento a la religión en ese punto, desde la viuda. Y después a ella le tomó 3 días rezar y retomar la acción, y se dio cuenta que todo estaba tan mal que tenía que empezar de nuevo. Empezar de nuevo a los 62 años, una mujer sola que nunca se había hecho cargo de nada, ¿no? Es como fuerte la propuesta en ese caso. Y este tiempo que se va desarrollando así, se da en un marco que tiene mucho que ver con el agua en general. Ceci nos hablaba de la lluvia, pero Carmichael, el administrador, le dice, estamos naufragando. Y en un punto dice, ella navegaba la hacienda. Yo lo vinculo en un punto que realmente Colombia es un país con un clima tropical muy, muy lluvioso, muy húmedo, y en muchos de los cuentos de García Márquez hay alusiones al mar. Bueno, tiene unas costas maravillosas. Les cuento de paso que yo recibí como regalo de cumpleaños hace unos años un viaje a Cartagena con mi hijo y mi nuera, donde me sentí en el mundo García Márquez. Por eso se los cuento, porque García Márquez tiene una residencia en Cartagena de Indias, y todas las informaciones que los guías proporcionan, reales, ficticias, imaginadas o creadas, tienen una referencia a García Márquez. Aquí García Márquez hizo tal cosa, aquí García Márquez hizo tal otra, y uno se siente impregnado del realismo mágico, porque Cartagena es una ciudad bellísima, donde uno se siente trasladado al pasado, caminando por esas callecitas, donde se imagina a un García Márquez recorriendo y pensando, imaginando. Inclusive hay un punto donde dice que estuvo la Cándida Heréndira, no sé, todas estas cosas que, bueno, sabemos que el turismo hace aprovechamiento, ¿no? Entonces, el tema de la mujer está muy presente en la historia o en las narraciones de García Márquez. Y yo me atrevería, respecto a lo que decía Trini, de esta doble mirada sobre García Márquez como un hombre políticamente comprometido, con ideas de izquierda y de, digamos, de progresismo y de apoyo del pueblo, y su vinculación con Fidel Castro, me animo a contárselas porque es de primera mano. Nosotros, con mi hijo y mi nuera, nos trasladábamos en taxi, que es lo que está disponible en Cartagena, y un día veníamos conversando en un taxi del museo de García Márquez, de esto y del otro, y de repente el taxista dice, sí, claro, eso es lo que le venden al turista. Se imaginan nuestras antenitas, ¿no? ¿Por qué, señor? Dijimos con mucho miedo y dispuestos a escuchar, y nos contaba que cercano a Cartagena de Indias hay una población que por cuestiones del destino de hace muchos años es absolutamente de personas negras, ¿no? Y que uno de ellos
se convirtió en un boxeador famoso, y con todo el dinero que ganó, volvió a su pueblo, le dio iluminación eléctrica, asfaltó, y un poco el reclamo que se escuchaba desde este taxista, que en un punto pienso que encarnaba parte del pueblo colombiano, es que García Márquez no volvió a Cartagena a ofrecerles, él decía, ni siquiera libros para las escuelas de los niños. O sea, yo no estoy criticando a García Márquez de este lugar, estoy contando algo que a veces uno no tiene la oportunidad y que a nosotros nos pareció fantástico, la vivencia inmediata de las personas, ¿no? Sí he leído que él participó en numerosas organizaciones en defensa de los sometidos, por el progresismo de izquierda, trabajó muchísimo en Cuba creando una escuela de cine y formando cineastas. O sea, es como muchos de los personajes que hemos leído, con numerosas aristas. Y se me ocurre que alguien que es capaz de escribir las bellezas que escribe, desde el delirio total, como aparece en algunos cuentos, hacia una realidad ficcionada, como aparece bellamente en estos otros que estamos leyendo, tiene que ser un ser complejo, complicado, ¿no? Y con muchos aspectos a seguir contando, a seguir analizando. Creo que hay mucho para seguir indagando. Yo hace mucho que lo vengo leyendo, y al releerlo descubro siempre cosas nuevas. Por eso agradezco a Trini la posibilidad de volver a mirarlo y de seguir buscando y seguir aprendiendo, porque realmente todavía hay mucho, mucho. Es una vida. Él fue muy pobre, por ejemplo, en Europa, vivió de la mendicidad, y eso también le hizo aprender. Y en un momento de su vida también dijo, bueno, basta, yo tengo una mujer y 2 hijos, y tengo que tener una casa, y tengo que vivir bien. Entonces ahí está, ¿no? Aquel famoso dicho de que todos a los 20 años somos revolucionarios de izquierda, y que después la vida como nos va ubicando en la realidad, y podemos seguir teniendo las ideas, pero las vamos mirando desde otro lugar. No sé, me disparó muchas cosas, porque realmente es un personaje de una riqueza, más allá de la literatura, de una riqueza muy fuerte en su propia vida. Gracias por permitirme extenderme. Gracias, Vivi. En realidad increíble, un cuento tan corto, 4 miradas distintas. Aquí también el cuento decía que, bueno, lo repito, que él estaba en calzoncillos, sentado en la puerta de su piladora de arroz. Un tiempo disfrutó de su cierta reputación de afortunado. Bueno, y después, ustedes ya saben el final del libro. José Montiel no tenía tiempo de sonreír. ¿Cuántas veces no andamos apurados nosotros? No sé si tenemos tanto tiempo de sonreír. Acaparar, este hombre acaparó 5 años de fortuna y murió al 6º. Pucha, hay que pensar, de repente, ahora que hemos visto el pueblo afgano sufrir y arrancarse con apenas una maleta o nada, ni siquiera una maleta, se están yendo con una bolsita, y nosotros a veces viajamos con maletas de ropa a la playa, aquí a 200 kilómetros. En realidad, deja harto que pensar, ¿para qué seguir acaparando tanto? Pero volviendo al cuento, yo me fui. Google, ustedes saben que es maravilloso y uno encuentra cosas muy, muy entretenidas, como por ejemplo este video que estamos haciendo para ustedes, nos entrega mucha información, y había una metáfora en este cuento: ver el cadáver en cámara ardiente, y se sentía perdida navegando sin rumbo. Una metáfora que hay. Él habla también de las ironías, de la violencia que había en el pueblo. Sin embargo, ella no se da cuenta que su esposo es el violento. Ella hablaba, ella sí también le decía a él, ella tampoco era tan ciega, ella le dijo a él que el alcalde era muy violento, así que tuviera cuidado con el alcalde y que usara sus influencias. Pero bueno, aquí la plata era más importante. Expresiones idiomáticas, hasta la coronilla. También había una metonimia. Es como si me hubieran metido en el mismo cajón de José Montiel. En realidad ella se refiere al ataúd, pero hay una alusión a eso. Hay un símil: abombada como un melón, o confesado y sin agonía como un santo moderno.
Son cosas que yo saqué de internet, no se me ocurrieron a mí, pero para que vean que hay hartas cosas que uno puede sacar, aprender, entretenerse, y este cuento dio para todo eso. Así que sigan en nuestro canal de los hogares de los adultos mayores, y que sea un acompañamiento, una entretención. No a todos les gusta la literatura profunda, pero pueden sociabilizar, pueden conversar, comentar, cada uno desde su propia realidad. Esa es la invitación. Y ahora quiero cerrar con Trini, con la recomendación de algún libro. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia. Sí, voy a traerles un libro que es bastante antiguo. Se publicó en 1954. Se trata de Bonjour Tristesse, o Buenos días Tristeza, de Françoise Sagan, una escritora que nació en Francia en 1935 y murió muy sola. Después en el 95, no estoy segura, pero una mujer muy controvertida, una mujer vividora, pero que escribió este libro a los 17, 18 años y rompió muchas barreras morales de la Francia de esa época. De hecho, incluso participó en el movimiento del 68 en París, una mujer intensa, vividora, rupturista, pero que en este libro recoge una ficción que la misma protagonista crea para abordar una situación que a ella se le hace imposible. La trama es muy interesante porque ella, bueno, ella es huérfana de madre, se queda con el padre y ambos, que son muy vividores, muy frívolos, muy superficiales, bueno, se van a veranear a un sitio precioso en Francia y invitan a otra persona. Pero allí, en esa armonía de verano, irrumpe una mujer que les cambia un poco el ritmo que va a tener esas vacaciones. Y viene a irrumpir y a ella le provoca una serie de sentimientos. Y ante esos sentimientos planifica algo que se le escapa de las manos y se desborda. Pero a esa edad, a los 17, 18 años, ella se hace cargo de la consecuencia de sus actos. Es un libro extraordinario de esta mujer tan precoz, que sabe manifestar en forma muy eficiente sus sentimientos y de los que después se arrepiente, no lo sé. Me encantaría que se aproximaran a ese libro. Es muy fácil de leer, pero tiene una profundidad y es una reflexión muy, muy bien hecha sobre el hedonismo, sobre nuestra superficialidad de cómo tomamos la vida. Se lo recomiendo muchísimo. Muy bien, con esto yo me despido y abrazo a mis compañeras de panel y obviamente que a todos ustedes y espero que tengan una gran semana. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima semana.